Buenas tardes, jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes con todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Entonces, ¿podemos empezar con la clase? Ay, un poquito la garganta. Perdón. Ok, entonces, esperamos un par de minutos hasta que los demás se van conectando. Hoy es nuestra última semana y vamos a terminar con la parte de geometría del espacio que corresponde a cono y esfera, ¿ya? Ok, entonces vamos compartiendo el archivo. Entonces desconecto la cámara y vamos a compartir el archivo, ¿ya? Pasó aquí algo. A ver, un minuto. Ya, ok, entonces empezamos, ¿ya? Todos en modo presentación, ¿no? Ya, ok. Semana número 12 corresponde al tema de cono y esfera.
Entonces, antes de pasar a ver las propiedades de cada sólido, vamos a ver justamente la siguiente imagen. Y sobre esta imagen nos dicen que el árbol de Navidad más alto se encuentra en la Ciudad de México y tiene una función netamente decorativa. Nos preguntan qué forma tiene su estructura. Entonces, nosotros de acuerdo a la gráfica podemos notar que la estructura de ese árbol de Navidad viene a ser la de un cono nada más, ¿ya? Y justamente vamos a ver el día de hoy las propiedades para ese cono de revolución, cómo se puede hallar el área lateral, el área total y el volumen. Entonces empezamos con la parte de cono de revolución. Pero antes de mencionar la parte de cono de revolución, nosotros mencionamos la clase anterior, cómo se generaba un cilindro en general, mediante una curva y una recta. Entonces la misma idea se tiene para cono. Entonces aquí vamos a incluir, ¿ya? Ok, entonces aquí vamos a explicar justamente cómo se genera ese cono. En general, ¿eh? Entonces aquí colocamos, si nosotros en el espacio tenemos una curva, esa curva puede ser abierta o puede ser una curva cerrada. Entonces colocamos, si nosotros en el espacio tenemos una curva, esa curva va a ser una curva abierta. Vamos a suponer que es una curva abierta y esta curva toma el nombre de directriz. Luego necesitamos una recta fija, ¿no? Entonces aquí vamos a trazar nuestra recta. Y esta recta es conocida como la recta generatriz. Entonces aquí trazamos nuestra recta L. Entonces esta recta L es conocida como la generatriz. Ahora, en esa recta nosotros podemos tomar cualquier punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, tomamos un punto fijo. En esa recta vamos a tomar este punto fijo. Entonces, cuando esa recta se desplaza, esta recta L se desplaza por todos los puntos de nuestra curva, pero siempre pasando por ese punto fijo que viene a ser este punto de rojo, entonces lo que se va a generar es nuestra superficie cónica. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí esta recta, la recta L se desplaza por todos los puntos de nuestra curva, pero siempre pasando por ese punto fijo. Entonces, necesariamente lo que se genera viene a ser justamente nuestra superficie cónica nada más, ¿no? Entonces, aquí ustedes pueden observar justamente esta superficie cónica. Entonces, todo lo que se genera cuando la recta L se desplaza por todos los puntos de nuestra curva, pero siempre pasando por este punto fijo, entonces necesariamente lo que se genera viene a ser nuestra superficie cónica. Entonces, vamos a colocar lo que se va a generar es esta superficie cónica. Ahora, esa superficie también puede ser cerrada o puede ser abierta. Eso va a depender justamente de la curva. Si la curva directriz es una curva abierta, necesariamente la superficie cónica también se llama abierta. Entonces, ¿cómo nosotros obtenemos a nuestro cono? Cuando trazamos un plano secante a toda esa superficie. Entonces, por ejemplo, nosotros trazamos aquí nuestro plano secante. Entonces, trazamos este plano secante a toda la superficie y necesariamente el sólido que se va a formar toda esta parte de morado nos representa justamente nuestro cono nada más. Entonces,
esa parte de morado nos representa el cono, donde esa curva puede ser de forma circular, puede ser de forma elíptica. Entonces, vamos a colocar que el punto fijo, ese punto fijo justamente nos representa el vértice para ese cono. Entonces, colocamos aquí la clasificación. La clasificación del cono siempre es de acuerdo a la base, ¿no? Entonces, de acuerdo a cómo es ese plano de intersección. Si el plano resulta siendo un círculo, entonces nosotros colocamos aquí, si nuestro plano es de forma circular, entonces diremos si nuestra base, si la base es de forma circular, si la base es de forma circular, entonces estaremos hablando de un cono circular. Entonces el cono viene a ser circular. Si esa base es de forma elíptica, entonces diremos que se trata de un cono elíptico. Entonces vendría a ser justamente la primera clasificación de acuerdo a la base. Entonces, si la base es de forma circular, vendrá a ser un cono circular. Si la base viene a ser una elipse, vendrá a ser un cono elíptico. Y siempre la altura debe caer en el centro de la base. Entonces, la segunda clasificación es de acuerdo a la posición de la altura. Entonces, si la altura resulta siendo perpendicular en el centro de nuestra base, entonces diremos que se trata justamente de un cono recto nada más. Entonces, estaremos hablando de un cono recto. Si esa altura cae en cualquier punto de la base, entonces será un cono elíptico. Entonces, cuando la altura no es perpendicular en el centro de la base, si no es perpendicular en el centro de esa base, entonces necesariamente estaremos hablando de un cono oblicuo. Entonces los tipos de cono que nosotros estudiamos vienen a ser justamente los conos circulares rectos, cuando la base es de forma circular, cuando la base es de forma... ¿Qué pasó? Entonces, el tipo de conos que nosotros justamente estudiamos son los conos circulares rectos, cuando la base es un círculo y cuando esa altura va a caer en el centro de la base circular nada más. Entonces, siempre recordemos que el cilindro siempre se genera mediante una curva llamada directriz y una recta que se desplaza por todos los puntos de esa curva. Ahora, cuando nosotros tenemos un punto fijo, tenemos una curva que puede ser abierta o cerrada, llamada directriz, y cuando tengamos esa recta L que se desplaza por todos los puntos de la curva, pero siempre pasando por ese punto fijo, lo que se va a generar es nuestra superficie cónica. Y para poder obtener el cono, trazamos un plano secante a toda esa superficie y el sólido que vamos a obtener en la parte superior viene a ser nuestro cono. La clasificación del cono es de acuerdo a la base y de acuerdo a la posición de la altura nada más. Entonces, el tipo de conos que estudiamos, como les he mencionado, son los conos circulares rectos, cuando la base siempre va a ser de forma circular y esa altura cae en el centro de nuestra base. Pero a este tipo de conos, a los conos circulares rectos, también se les conoce como el cono de revolución, porque es el sólido generado por una región triangular rectangular cuando gira 360 grados alrededor de uno de sus catetos. Aquí vamos a justamente dibujar nuestro triángulo rectángulo de vértice AOV. Entonces, a ese triángulo rectángulo vamos a mantener fijo este cateto OV.
mantenemos fijo el cateto OV y hacemos girar 360 grados. Cuando empieza a girar ese triángulo rectángulo 360 grados, necesariamente se forma nuestro cono de revolución. Aquí podemos observar que ese triángulo de rosado empieza a girar 360 grados y necesariamente forma este sólido que viene a ser el cono circular recto. La base va a ser de forma circular. Recordemos lo que les mencioné en la clase anterior, que toda perpendicular al eje de giro, siempre lo que va a generar viene a ser bases circulares. Entonces se puede observar que este ángulo viene a ser de 90 grados. Entonces, esta perpendicular, que es el segmento AO, esta perpendicular AO, cuando gira 360 grados, lo que va a formar necesariamente viene a ser nuestra base circular. Entonces, colocamos aquí a este conito de revolución ya formado, el sólido compacto, donde este vértice superior justamente era nuestro punto fijo, y ese punto fijo es conocido como el vértice para ese cono. Entonces, vamos a colocar los elementos y ese punto fijo viene a ser denotado con V, y es denotado con justamente la letra V nada más, ¿no? Y es conocido como el vértice de nuestro cono. Y también podemos observar las generatrices. Las generatrices, en este caso, viene a ser este segmento AV y el segmento VB. Entonces, ambos segmentos nos representan la generatriz y vamos a colocar de longitud G. Viene a ser de longitud G y también resultó siendo G. Luego tenemos al radio de la base. El radio de la base es aquel segmento que se une el centro de esa base circular con cualquier punto de nuestra circunferencia. Entonces nosotros unimos con el punto A y ese segmento nos representa el radio de la base circular, que en este caso estamos colocando que es R minúscula, así como la altura es este segmento OV, siempre un segmento perpendicular en el centro de nuestra base. Colocamos que sea de longitud H nada más. Entonces, para este sólido, a ese sólido de revolución, nosotros le podemos hallar su área lateral, el área total y el volumen. ¿Cómo hallamos el área lateral? Entonces, recordemos la parte de pirámide. Entonces, aquí recordemos que mencionamos que el área lateral de la pirámide resulta igual al semiperímetro de nuestra base circular. Todo esto multiplicado por nuestra, en el caso de pirámide era el semiperímetro de la base multiplicado por el apotema. El apotema justamente viene a ser las alturas en esas caras laterales que siempre van a ser triángulos isósceles. Cuando nosotros trabajamos con cono, podemos reemplazar. Sabemos que en un cono siempre la base es de forma circular. El perímetro del círculo es igual a 2pi por el radio. El semiperímetro va a ser igual a pi por el radio. Entonces diremos que el área lateral de nuestro cono es el producto de pi por el radio de la base circular. Y aquí, en vez de apotema, nosotros trabajamos con generatriz. Entonces, el área lateral es el producto de pi por el radio por la generatriz, el área total. En el caso de pirámide, el área total resulta igual al área lateral más el área de nuestra base. Entonces, en el caso de cono, nosotros podemos reemplazar. Entonces, diremos que el área total es justamente el área lateral, que viene a ser el producto de pi por el radio por la generatriz, más el área de la base circular, que va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado. Entonces, en esta suma se puede factorizar. Nosotros factorizamos pi por el radio y encontramos la suma de la generatriz más el radio. Vendría a ser
el área total, el volumen. El volumen es igual a 1/3 del área de la base, 1/3 del área de la base por la altura. Siempre el volumen de la pirámide es 1/3 del área de la base por la altura. En el caso de cono, la base viene a ser un círculo. Si es un círculo, entonces reemplazamos. El volumen va a resultar igual a 1/3 del área de la base circular, que viene a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado por la altura nada más. Entonces, aquí colocamos justamente el área total, que resulta siendo ese producto, y luego también tenemos al volumen, que va a ser igual a 1/3 del área de la base por la altura. Entonces, aquí estamos escribiendo que toda la parte verde viene a ser las propiedades para el caso de pirámide, ¿no? Entonces, todo lo que hemos escrito de color verde se cumple para pirámide, y la parte de celeste se cumple para cono. O sea, las propiedades son la misma. Lo único que va a cambiar es la base. En el caso de pirámide, la base puede ser de forma triangular, cuadrangular, pentagonal, hexagonal. En cambio, en un cono de revolución, siempre la base va a ser de forma circular. Es por eso que solamente estamos reemplazando, porque la base viene a ser un círculo, y en vez de apotema, nosotros trabajamos con generatriz. Entonces, como les mencioné la clase anterior, no hay necesidad de aprenderse las propiedades para cada sólido. Todo lo que se trabaja en prisma es similar para la parte de cilindro. Lo único que cambia es la base. En un cilindro, la base siempre va a ser de forma circular. En un prisma, la base puede ser triangular, cuadrangular, pentagonal. Y lo mismo sucede con pirámide y cono. Cilindro va con prisma y cono va con pirámide nada más. Entonces, no hay necesidad de aprenderse para cada sólido. Basta aprenderse las propiedades para prisma y para pirámide, y simplemente reemplazamos cómo es esa base nada más. Entonces, tendría que ser la primera parte de la teoría. Tomen la captura de pantalla. Ya, entonces pasamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cono circular recto. Entonces nosotros tenemos aquí a este cono circular recto de vértice V, y la base viene a ser un círculo de diámetro AB. ¿Qué sucede si a ese conito de revolución le vamos a hacer un corte? Abrimos y vamos a ver lo que se obtiene, ¿sí? Entonces, para este cono circular recto, vamos a colocar que la generatriz sea de longitud G, la altura viene a ser de longitud H minúscula, así como el radio de la base circular viene a ser R minúscula. Entonces, por una de las generatrices de este cono circular recto, nosotros hacemos un corte y abrimos. Entonces, al momento de abrir, ¿qué es lo que se obtiene? Aquí justamente nosotros podemos observar que se trata de un conito circular recto. Por una de las generatrices hacemos el corte, empezamos a abrir, y lo que se va a obtener justamente viene a ser este sector circular, donde el vértice del cono, que viene a ser este punto que le hemos llamado justamente el punto V, pasa a ser el centro de ese sector circular, ¿no? Se abre, y lo que se obtiene es este sector circular, donde el centro del sector circular viene a ser el vértice del cono, y además también se puede
observar que la generatriz del cono pasa a ser el radio de este sector circular. Estamos colocando generatriz G, este segmento es la generatriz que viene a ser G, abrimos y se obtiene justamente nuestro sector circular de centro V y ese radio del sector circular justamente vienen a ser las generatrices, ¿vale? Generatriz G y también resultó siendo nuestra generatriz G. Como se trata de un sector circular, necesariamente tiene este ángulo de medida alfa nada más. Y también es claro observar que al momento de abrir ese cono de revolución, se abre toda esta superficie lateral, en realidad viene a ser el área de este sector circular. Entonces es claro observar que el área lateral de nuestro cono resulta igual al área de ese sector circular. Por eso aquí estamos colocando que el desarrollo de la superficie lateral de un cono es un sector circular, por lo tanto, el área lateral del cono es igual al área de este sector circular. Entonces podemos reemplazar. Sabemos que el área lateral del cono es el producto de pi por el radio por la generatriz. ¿Y a qué es igual el área del sector circular? El área del sector circular es como el área del círculo, que es igual a pi por el radio, pero para este sector circular el radio viene a ser la generatriz elevado al cuadrado. Como es una porción de todo el círculo, siempre se multiplica por el ángulo alfa sobre 360 grados. Entonces, en esta igualdad se cancela el valor de pi. Entonces se cancela el valor de pi, se cancela pi, luego se va a cancelar justamente una generatriz, se cancela con otra generatriz. Entonces de aquí, a partir de esa igualdad, despejando la medida de nuestro ángulo alfa, resulta como el producto de 360 grados multiplicado por el radio de la base circular sobre la generatriz. Entonces, ese ángulo alfa es conocido como la medida del ángulo de desarrollo de la superficie lateral del cono. Y pasamos a ver cono equilátero. ¿Cuándo diremos que se trata de un cono equilátero? Si la generatriz es congruente con el diámetro de la base. ¿Qué quiere decir? Si nosotros tenemos un conito circular recto y a ese cono circular recto le trazamos un plano secante que pasa por el vértice del cono y pasa por uno de los diámetros de la base circular, necesariamente ese corte, si es un triángulo equilátero, entonces estaremos hablando de nuestro cono equilátero. Entonces, en todo cono equilátero siempre se cumple que estos tres ángulos deben ser de 60 grados. Pero por ser cono, le resulta la generatriz AV, así como el segmento BV también resulta siendo generatriz. Y el segmento AB es el diámetro de nuestra base circular, que viene a ser igual a 2R. Entonces, necesariamente, por ser triángulo equilátero, se cumple que la generatriz resultó siendo igual a 2R. Entonces, como ya conocemos que la generatriz es igual a 2R, nosotros podemos reemplazar en la medida del ángulo de desarrollo de la superficie lateral. Entonces, reemplazando en la parte superior, sabemos que el ángulo alfa va a resultar igual a 360 grados por el radio de la base circular multiplicado. Aquí multiplicamos por R y dividimos sobre la generatriz, pero esa generatriz resultó siendo 2R. Entonces, en esta igualdad se cancela el valor de R y nos queda que alfa es igual a 180 grados. Entonces, si el ángulo alfa resultó igual a 180 grados, quiere decir que ese sector circular en realidad viene a ser
un semicírculo. Entonces, con cualquier semicírculo siempre podemos formar nuestro cono equilátero. Y de la misma forma, cuando nosotros tengamos un cono equilátero, por una de las generatrices hacemos un corte, lo que se va a obtener justamente viene a ser un semicírculo. Entonces son las propiedades para ese cono equilátero y sería la segunda parte de la teoría. Tomen la captura de pantalla. Está haciendo calor, ¿no? Ya. Entonces, ¿hay alguna consulta, alguna pregunta de la parte de la teoría? Sería entonces la teoría acerca de conos y pasamos a ver los ejercicios que corresponden a esta parte, ¿ya? Ejercicios de la semana número 12, ejercicio número 1. Nos dicen que en la figura se muestra un gorro de forma cónica cuyas dimensiones son 15 centímetros de radio en la base y 25 centímetros de generatriz. Hay la mínima cantidad de cartón que se utiliza en cada gorro. Entonces, aquí vamos a colocar la solución. Y nos dicen que se trata justamente de un gorro de forma cónica. Entonces, aquí justamente vamos a trazar nuestro gorrito de forma cónica. Entonces, se puede observar que la base para ese gorro viene a ser esa base circular de diámetro AC. Y aquí justamente observamos a nuestro cono de vértice V. Nos dicen que las dimensiones son 15 centímetros de radio en la base. Entonces, en esta base vamos a ubicar el centro de la base circular, es el punto O, trazamos el diámetro AC y por dato el radio de esa base circular mide 15 y también resultó siendo 15, pero además nos dicen que las longitudes de las generatrices miden 25. Vale 25 y también es igual a 25. A nosotros nos preguntan, ¿hay la mínima cantidad de cartón que se utiliza en cada gorro? Entonces, para poder elaborar ese gorro, nos están preguntando por la mínima cantidad de cartón. Y esa mínima cantidad de cartón va a resultar igual a todo lo que envuelve a ese gorro, que viene a ser el área lateral de nuestro cono. Ahora, ¿por qué colocamos la mínima cantidad? Porque cuando nosotros formamos nuestro gorro, sabemos justamente por la teoría que con un sector circular, mediante un sector circular, nosotros podemos formar a ese gorro cónico. Entonces, cuando nosotros unimos los extremos, como nos preguntan por la mínima cantidad, entonces esos extremos de ese sector circular debe coincidir de manera exacta. Debemos colocar así, debemos juntar, pero de manera exacta. No podemos poner uno sobre el otro,
porque estaría sobrando un poco de cartón y ya no estaríamos hablando de la mínima cantidad y tampoco podríamos igualar que esa mínima cantidad de cartón va a ser igual al área lateral, ya sería igual a otra cosa. Entonces, como nos preguntan por la mínima cantidad de cartón, entonces esos cartones deben coincidir de manera exacta. Cuando coincide de manera exacta, entonces estaremos hablando del área lateral de ese conito. Entonces, sabemos que el área lateral de nuestro conito va a resultar igual al producto de pi por el radio por la generatriz. Para este cono de revolución, nosotros conocemos la base, viene a ser un círculo de radio 15, la generatriz resulta igual a 25. Entonces, reemplazamos. El área lateral es igual al producto de pi por 25 por 15, que va a ser igual a 375 pi centímetros cuadrados. Por lo tanto, la mínima cantidad de cartón que se utiliza en cada gorro va a resultar igual a 375 pi centímetros cuadrados. Sería la respuesta. Sería la alternativa C. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el siguiente ejercicio. Ejercicio número 2. En la figura, el radio de la base del cono de revolución es congruente con PQ si PC es igual a 6 centímetros, Y el área lateral del cono. Entonces, colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que el radio de la base del cono. Entonces, para ese cono de revolución, la base viene a ser un círculo y colocamos que el centro es este punto y el radio es justamente este segmento de morado, ¿no? Entonces, este segmento nos representa el radio de la base circular. Y ese segmento es congruente con el segmento PQ. Dos segmentos van a ser congruentes cuando tienen la misma longitud. Entonces nos dicen, por dato, que la longitud PC resulta igual a 6 centímetros. Y nos preguntan, halle el área lateral del cono. Nosotros sabemos que el área lateral del cono va a ser igual al producto de pi por el radio por la generatriz. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Justamente ese producto del radio de la base circular por la generatriz. Entonces, colocamos que este segmento PB, el segmento PB nos representa la generatriz para ese cono de revolución que le estamos colocando G minúscula. Luego nos dicen por dato que estos dos segmentos son congruentes. Como son congruentes, colocamos justamente que ese radio de la base circular es R minúscula, por lo tanto la longitud del segmento PQ también resultó siendo R minúscula. Entonces, para este triángulo, para el triángulo sombreado PCB, para ese triangulito sombreado PCB, se puede observar que tenemos dos ángulos de 90 grados. Este angulito en el punto C resultó siendo de 90 grados. El ángulo en el punto Q también resultó siendo de 90 grados. Entonces, tenemos dos ángulos de 90 grados. Este ángulo en C, 90, al frente, 90 grados. Entonces, para ese triángulo sombreado PCB, nosotros podemos aplicar relaciones métricas y recordemos las propiedades para relaciones métricas. Entonces, en este caso, este cateto elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa
por su respectiva proyección. ¿Y quién es la proyección? La proyección de un cateto sobre la hipotenusa viene a ser la sombrita, ¿no es cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a trazar, ¿ya? Entonces, tenemos aquí nuestro triángulo rectángulo. Vamos a recordar. Entonces, aquí estamos trazando nuestro triángulo rectángulo. Este ángulo en la parte superior va a ser de 90 grados. Entonces, en la parte superior, este angulito resultó siendo de 90 grados. Tenemos nuestro triángulo ABC. Para ese triángulo ABC, nosotros podemos proyectar cualquiera de los dos catetos sobre la hipotenusa. Entonces, vamos a proyectar este cateto AB sobre la hipotenusa. Entonces, para poder ubicar esa proyección, esa sombrita, a partir del vértice B trazamos nuestra perpendicular. Entonces diremos a partir del punto exterior a la hipotenusa, que es el punto B, a partir de ese punto trazamos nuestra perpendicular 90 grados y la sombrita, la proyección de este cateto AB, la proyección del cateto AB sobre la hipotenusa, justamente viene a ser este segmento de rojo. Entonces, este segmento nos representa la proyección. Entonces, vamos a colocar que esa proyección sea de longitud M, luego colocamos que el cateto sea de longitud A. Este cateto resulta siendo A y toda la longitud de la hipotenusa desde el punto A hasta el punto C va a ser igual a B. Entonces, aplicando relaciones métricas, se cumple que el cateto A elevado al cuadrado es igual a la longitud de la hipotenusa, que es B, por su respectiva proyección, que va a resultar siendo M nada más. Entonces, esta misma propiedad es la que vamos a aplicar para el triángulo sombreado, con la diferencia que en ese triángulo está girado, ¿no? Entonces, el cateto para el triángulo sombreado es justamente este cateto que mide 6. Ese cateto es 6 elevado al cuadrado, es igual a la longitud de la hipotenusa, que viene a ser G por su respectiva proyección. Entonces, la proyección del cateto CP, la proyección de este cateto, de todo este cateto que mide 6, a que es igual. Entonces, este segmento BP viene a ser la hipotenusa, el punto exterior a la hipotenusa, y se ha trazado esa perpendicular. Entonces, la proyección necesariamente viene a ser este segmento PQ. Entonces, es claro observar que la sombrita sobre la hipotenusa es ese segmento de rojo que viene a ser R. Entonces, aplicando relaciones métricas, se cumple que ese cateto que resulta igual a 6 elevado al cuadrado es igual al producto de la hipotenusa por su respectiva proyección, que es R. Entonces, ya encontramos que el producto de G por R es igual a 36. Nosotros queremos hallar el área lateral. El área lateral del cono es igual al producto de pi por el radio por la generatriz. Reemplazando este producto resulta igual a 36. Entonces el área lateral va a resultar igual a 36 pi metros cuadrados. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Entonces sería el ejercicio número 2. Tomen la captura de pantalla. Ya, ¿hay alguna consulta entonces del ejercicio 1 y 2? ¿Está claro? Ya, todo claro, ok.
Ya, entonces avanzamos. Ejercicio número 3. En la figura, O es centro de la base del cono de revolución. OM es igual a MB y MN es igual a 3 metros. Halle el volumen del cono. Entonces colocamos aquí la solución y justamente vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen por dato que este punto O es el centro de la base del cono de revolución. Quiere decir que el punto O, centro del círculo de amarillo. Y nos dicen además que la longitud OM es igual a la longitud del segmento MB, pero como se trata de un cono de revolución, siempre al trazar la altura, esa altura va a caer en el centro de nuestra base circular, que viene a ser el punto O. Luego nos dicen que la longitud OM es igual a la longitud del segmento MB, entonces le colocamos, ¿vale? Rayita, y este segmento BM también resultó siendo rayita. El segmento MN es igual a 3 metros y nos preguntan por el volumen. Entonces sabemos que el volumen de un cono siempre es un tercio del área de la base por nuestra altura. Entonces vamos a colocar aquí el volumen de nuestro conito de revolución resulta igual a un tercio del área de la base. La base es un círculo, por lo tanto, el área es pi por radio al cuadrado por la altura. Entonces, para poder hallar ese volumen, ¿qué se necesita? Conocer el radio de la base circular y también la longitud de nuestra altura. Pero en todo cono de revolución se sabe que este segmento AP resulta siendo la generatriz como el segmento VP. Entonces, por ser un cono de revolución, esta generatriz AP es igual a la generatriz BP, vale G y también resultó siendo G, pero el ángulo superior, este ángulo en el punto P, entonces el ángulo en este punto P es de 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados, entonces el triángulo APB, ese triángulo APB resultó siendo notable de 45 grados, ¿no? Ángulo de 90 grados, cateto G, como los dos catetos son iguales, necesariamente se trata del triángulo notable de 45 grados. Entonces el triángulo de verde es notable de 45 y cada ángulo, nuestro ángulo en A, así como el ángulo en B, va a resultar igual a 45 grados. Entonces, este angulito en B, así como el angulito en A, también va a resultar igual a 45 grados. Este ángulo también mide 45 grados. Entonces, si ese ángulo es de 45 grados, entonces podemos trabajar en este triángulo rectángulo MNB. Nuevamente, este ángulo en el punto N resultó siendo de 90 grados. Si ese ángulo es de 90 grados, el triángulo de vértice MNB. Ahora trabajamos para este triángulo que estamos delineando de celeste. Para ese triangulito que estamos delineando de celeste, se trata de un triángulo notable de 45 grados, ¿no? Entonces, este angulito es 90, 45, 45. Cada cateto debe tener la misma longitud. Este cateto mide 3, el cateto VN va a resultar igual a 3 y la longitud de la hipotenusa viene a ser igual a 3 raíz de 3. Entonces, 3 raíz de 2, ¿no? Cateto 3, la hipotenusa va a ser igual a 3 raíz de 2. Pero por dato, el segmento OM es igual a BM. Si este segmento BM, que es raya, mide 3 raíz de 2, entonces el segmento OM también va a ser igual a 3 raíz de 2. Entonces colocamos
3 raíz de 2. Y por último, trabajamos en este otro triángulo. Ahora borramos nuestro triángulo de celeste y trabajamos para todo este triángulo que estamos sombreando de morado, ¿no? Entonces, para todo ese triángulo de morado, este ángulo en O viene a ser de 90 grados. 45 grados, el triángulo POB también resultó siendo notable de 45 grados. Ambos catetos son iguales. Este cateto OB mide 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2, 6 raíz de 2. Entonces la altura, que es el segmento OP, va a ser igual a 6 raíz de 2. Entonces, para ese cono ya conocemos el radio de la base circular, viene a ser la suma de 3 raíz de 2 más 3 raíz de 2, sería 6 raíz de 2. Entonces, de la gráfica, nosotros podemos observar que la longitud del radio va a resultar igual a 6 raíz de 2. La altura también resultó siendo 6 raíz de 2. Entonces ya podemos reemplazando. El volumen del cono es igual a 1/3 de pi por el radio. El radio de la base circular es 6 raíz de 2 elevado al cuadrado por la altura. La altura 6 raíz de 2 y todo sobre 3. Entonces se cancela, aquí se cancela, tercia 1, tercia resulta igual a 2, ¿no? Aquí operando. Vamos a ver cómo se opera. Entonces, aquí nos queda justamente que el volumen del cono, el volumen de ese cono, entonces reemplazando el volumen de nuestro cono, resultó siendo 1/3, ¿no? Nos queda de esta forma, pi por 6 raíz de 2 elevado al cuadrado. Este 2 que está como exponente ingresa. Cuando ingresa, nos queda 6 al cuadrado por raíz de 2. Raíz de 2 elevado al cuadrado. Es lo mismo. Y 6 raíz de 2. Y luego dividimos todo esto sobre 3. Entonces, operando, se cancela. Se cancela, tercia 1, tercia resulta igual a 2. Y también se cancela el exponente con el radical. Entonces nos queda justamente, nos va a quedar, aquí nos quedaría 2 por 2, sería 4. 4 por 36. Entonces nos queda igual a 36. Pi por 36, que es 6 elevado al cuadrado, aquí nos queda dentro del radical, nos queda 2, con este 2 de amarillo sería 4 raíz de 2, y 36 por 4 viene a ser justamente 144 pi raíz de 2, sería la respuesta, en metros cúbicos nada más. Entonces la respuesta es la alternativa C. Entonces sería el ejercicio número 3. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio número 4. En el ejercicio número 4 nos dicen un recipiente en forma de cono invertido tiene 12 decímetros de altura y 4 decímetros de radio en la base, como se muestra en la figura. Si contiene agua hasta una altura de 6 decímetros, halle el volumen del agua en el recipiente. Entonces colocamos aquí la solución y justamente aquí estamos trazando, ¿no? Estamos dibujando la misma gráfica de nuestro enunciado, que se trata de un recipiente de forma de cono invertido. Invertido quiere decir que el vértice va hacia abajo, pero la altura del recipiente es igual a 12 decímetros y nos dan por dato que el radio de la base circular es igual a 4. Entonces, como se trata de un círculo, vamos a trazar el diámetro de nuestro círculo de extremos A y B. El punto medio de ese diámetro justamente viene a ser el centro.
Entonces, como se trata de un cono de revolución, sabemos que la altura siempre va a caer en el centro de nuestra base circular. Entonces, trazamos la altura y este punto donde cae la altura es el punto medio de nuestro diámetro AB. Por lo tanto, el segmento AO y el segmento OB son los radios. Radio mide 4 y radio también resultó siendo 4 nada más. Luego se observa que toda esta base circular de nuestro recipiente va a ser paralelo a la superficie del agua y ustedes pueden hacer también la prueba experimental. Si ustedes tienen un vaso, por ejemplo, en forma de cilindro o cualquier tipo de vaso, ustedes se sirven una cierta cantidad de agua y observan que la superficie del agua siempre va a tener la misma forma que la base del recipiente. Más aún, ambos planos, ambas bases, la superficie del agua con la base de nuestro recipiente siempre van a ser paralelos, excepto que esté inclinado. Si el recipiente está inclinado, entonces esa superficie del agua va a ser paralelo a todo el plano. Ya no va a ser paralelo a la base del recipiente, sino a todo el plano del piso. En este caso, como se trata de un recipiente en forma de cono invertido, la base es un círculo. Entonces, por ese motivo aquí, la superficie del agua también va a ser de forma circular. Y estos dos círculos van a ser paralelos. Pero nos dicen además justamente que ese recipiente contiene agua hasta una altura de 6 decímetros. Entonces, en esta parte, en esa superficie del agua, en esa superficie circular, trazamos el diámetro que también resulta siendo perpendicular a nuestra altura del recipiente. Este ángulo va a ser de 90 grados y este punto, centro de esa base circular de la superficie del agua, es el punto M. Entonces, por dato nos dicen que solo contiene agua hasta una altura de 6 decímetros. Entonces, este segmento, el segmento VM, nos representa la altura del agua, ¿no? Entonces, contiene agua hasta una altura de 6 decímetros. Entonces, hasta este punto, que es M, va a resultar igual a 6. Pero nosotros conocemos que la altura de todo el recipiente es igual a 12. Entonces, como toda la altura es igual a 12 y el segmento, este segmento VM resulta siendo 6, entonces el segmento OM va a ser la diferencia del total, que es 12, menos 6. Operando resulta igual a 6. Entonces, este segmento OM también resulta igual a 6. Entonces, podemos trabajar para este triángulo. Para nuestro triángulo que estamos delineando de azul, para ese triangulito de azul, es claro observar que estos ángulos son de 90 grados. Entonces, se observa que el ángulo, este ángulo en el punto M es de 90 grados. El ángulo en el punto O también resultó siendo de 90 grados. Entonces, esas dos rectas son paralelas, 90, 90. Estas dos rectas necesariamente son paralelas. Y si esas dos rectas son paralelas, como el punto M viene a ser punto medio, entonces nosotros para ese triángulo, para todo este triángulo delineado de azul, podemos aplicar el teorema de la base media. Las bases son paralelas, el punto M, punto medio. Entonces, por el teorema de la base media, diremos que en ese triángulo VOB, aplicando el teorema de la base media, esta longitud que le estamos llamando R minúscula es la mitad de toda la base mayor, que va a ser igual a 4 medios igual a 2. Por lo tanto, el radio de esa base circular de la superficie del agua resultó siendo igual a 2 decímetros. Entonces, ya podemos hallar el volumen del agua en el recipiente.
el volumen del agua es claro observar que va a ser igual al volumen de este conito de celeste. Entonces, para ese conito de celeste ya conocemos el radio de la base circular, nuestra altura. Entonces, reemplazamos. El volumen de agua es igual al volumen de nuestro conito de celeste, que es un tercio del área de la base circular. Entonces, esa superficie circular viene a ser de longitud R. Entonces, ese radio será 2 elevado al cuadrado por la altura, que va a ser igual a 6. Entonces, nosotros operamos, entonces de aquí, operando nos queda un tercio. Aquí tercia 1, tercia resulta siendo 2. 2 por 4, 2 al cuadrado, 4. 4 por 2, 8 pi. Entonces la respuesta es igual a 8 pi decímetros, que sería justamente la alternativa D. Sería entonces el ejercicio número 4. Tomen la captura de pantalla. Voy a traer un vaso de agua, ¿ya? Un minuto.
Continuamos. Ya, entonces, serían los 4 ejercicios que corresponden a la parte del cono y pasamos a ver la parte de esfera, ¿ya? Vamos a ver la diferencia entre superficie esférica y lo que viene a ser una esfera. La superficie esférica es la superficie de revolución generada por una semicircunferencia que gira 360 grados alrededor de su diámetro. Entonces, aquí vamos a trazar nuestra semicircunferencia de diámetro AB. ¿Y qué sucede cuando esa semicircunferencia de diámetro AB empieza a girar 360 grados? Entonces, cuando gira 360 grados, todo el arco de rojo, solo el arco de rojo. Sabemos que la semicircunferencia simplemente es este arco de rojo. Entonces, cuando ese arco de rojo empieza a girar 360 grados, manteniendo fijo ese diámetro AB, lo que nos va a generar es nuestra superficie esférica. Es como que nosotros tengamos una esfera, como una bola, pero hueca, ¿no? No hay nada por dentro, solamente la parte exterior. Entonces, toda esa parte exterior justamente toma el nombre de superficie esférica de centro O, y vamos a colocar que el radio sea el segmento OP de longitud R mayúscula. Y como es superficie, nosotros debemos hallar el área. Entonces diremos que el área de esa superficie esférica es igual a 4pi por el radio elevado al cuadrado. Y colocamos aquí que es una esfera. Para poder justamente formar, para poder generar esa esfera, es el sólido generado por una región semicircular cuando gira 360 grados alrededor de un eje que contiene su diámetro. Entonces, aquí ahora trazamos nuestro semicírculo. Aquí es el arco, es la semicircunferencia. El semicírculo es incluido el interior, es el arco más toda la parte sombreada, viene a ser un semicírculo. Cuando ese semicírculo empieza a girar 360 grados, manteniendo fijo ese diámetro AB, necesariamente lo que nos va a generar viene a ser nuestra esfera. Ahora lo que gira es todo el semicírculo. Entonces, cuando gira 360 grados, necesariamente nos genera un sólido compacto, un sólido rellenado. Entonces, ese sólido compacto toma el nombre de esfera. Y para esta esfera ubicamos el centro, el punto O, el radio, es este segmento de verde de longitud R mayúscula. Entonces, como se trata de un sólido compacto, de un sólido rellenado, nosotros debemos hallar el volumen. Entonces, diremos que el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Pero ¿qué sucede? A este círculo, a nuestro círculo que contiene a este centro, necesariamente se le conoce como el círculo máximo. Y cuando a esa esfera le trazamos un plano secante, el corte siempre va a ser un círculo, y a ese círculo se le conoce como nuestro círculo menor. Entonces, como se trata de una esfera compacta, sólida, entonces nosotros hallamos el volumen. Y el volumen, como les mencioné, es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, esa es la diferencia entre superficie esférica y esfera. Superficie, como lo dice su nombre, es toda la parte exterior, y como es superficie, nosotros solamente hallamos el área nada más. Y cuando hablamos de esfera, hablamos de un sólido compacto, y como es sólido, tiene un peso, tiene un volumen. Por lo tanto, el volumen va a ser igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo.
Ya, pueden tomar la captura de pantalla y pasamos a ver el siguiente sólido. El casquete esférico es la porción de la superficie esférica limitada por un plano secante. Entonces, aquí nosotros vamos a dibujar nuestra superficie esférica. Es como nuestra esfera hueca, es toda la parte exterior. Entonces, cuando le trazamos un plano secante, vamos a ver qué es lo que se obtiene. Entonces, para esta superficie esférica, vamos a colocar que el centro es este punto O y el radio viene a ser R mayúscula. Radio de nuestra superficie esférica. Entonces, a esa superficie, al trazar un plano secante, el corte siempre va a ser una circunferencia y la parte superior, toda esta parte superior como superficie, toma el nombre de casquete esférico. Entonces, al trazar el diámetro para esta circunferencia y al trazar el diámetro para toda la superficie esférica, ambos segmentos van a ser perpendiculares. Este punto nos representa centro de esa circunferencia, el punto O1 y el altura. Esa altura del casquete justamente viene a ser esta perpendicular hacia esa base que viene a ser una circunferencia, ¿no? Entonces, estamos colocando que la altura del casquete viene a ser de longitud H. Entonces podemos extraer a ese casquete. El casquete solamente la superficie donde la base es esta circunferencia de centro O1 y la altura viene a ser de longitud H. Como es superficie, solamente es superficie, nosotros podemos hallar el área. El área del casquete es igual a 2pi por el radio de la esfera a donde pertenece ese casquete por la altura del casquete, que va a resultar 2pi por el radio R mayúscula por esa altura que viene a ser H minúscula. ¿Y qué viene a ser un segmento esférico de una base? ¿Cómo se obtiene ese segmento esférico de una base? Entonces aquí vamos a retroceder. Para justamente formar ese casquete, nosotros hemos trazado un plano secante a toda la superficie. Superficie, ahora vamos a justamente hablar de una esfera. Es como que nosotros tenemos aquí nuestra esfera compacta, nuestra esfera sólida, y colocamos de centro O y el radio viene a ser justamente R mayúscula. A esa esfera compacta, cuando le trazamos un plano secante, necesariamente el corte va a ser un círculo y toda la parte superior viene a ser un sólido. Y ese sólido, justamente todo este sólido en la parte superior, toma el nombre de segmento esférico. Entonces, por eso mencionamos que el segmento esférico de una base es el sólido determinado por el casquete, por la parte superior y el plano secante a toda esta superficie. Viene a ser nuestro segmento esférico de una base, donde la base viene a ser un círculo de centro O1 y la altura va a ser justamente ese segmento de longitud H minúscula que nos representa la altura del casquete esférico. Como se trata de un sólido compacto, nosotros hallamos el volumen. Entonces diremos que el volumen va a ser igual a pi sextos de la altura elevado al cubo. También necesitamos obtener el radio de la base circular. Entonces colocamos R minúscula
también resulta siendo R minúscula. Por lo tanto, ese R es el radio del círculo menor. Entonces diremos que el volumen es igual a pi sextos de la altura de esta longitud h minúscula elevado al cubo más pi medios del producto de la altura por el radio de la base circular elevado al cuadrado. Entonces, vendría a ser la diferencia entre casquete y segmento. Cuando nos hablan de casquete y de segmento, se trata de la misma gráfica. Es la misma gráfica con la diferencia que el casquete viene a ser toda la superficie, en cambio el segmento es un sólido, ¿no? Es como que ustedes han visto lo que usan los papas, los sacerdotes, ¿no? Que usan como un sombrerito. Ese sombrerito se le conoce como la mitra. Entonces, el sombrerito es el casquete, porque el sombrerito es solamente superficie, casquete, y como es superficie, nosotros hallamos área. Ahora, cuando a ese sombrerito lo rellenamos, entonces cuando está rellenado, ya tiene peso, es un sólido compacto, entonces toma el nombre de segmento esférico de una base nada más. Y como es un sólido que tiene peso, que es compacto, nosotros hallamos el volumen, ¿ya? Esa es la diferencia entre casquete y segmento esférico de una base. La siguiente observación nos dice si nosotros colocamos que en esta circunferencia, este extremo, ese punto de contacto, sea el punto A y el diámetro de toda la superficie es de extremos B y C. Entonces, ¿qué sucede? Cuando este arquito, todo el arco gira 360 grados alrededor de este diámetro BC, lo que se obtiene es justamente ese casquete esférico. Entonces sería la segunda parte de la teoría. Tomen la captura de pantalla y pasamos a ver los ejercicios de la parte de esfera. Se hace un poco pesado el día jueves, ¿no? Que es feriado. Y no están todos, ¿ah? Miren, la mitad creo, ¿ves? Faltan como 10. Se han tomado su feriado. Ya, avanzamos. Entonces pasamos a ver el ejercicio número 5. En el ejercicio número 5, nos dicen en la figura, se muestra dos recipientes de reactor para gas natural licuado. Si el tanque esférico, cuyo radio mide 6 metros, se llena de gas en 54 horas, ¿en qué tiempo se llenará el otro tanque de 4 metros de radio? Entonces colocamos aquí nuestra solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, ¿no? Y empezamos a resolver. Nos dice que se muestra dos recipientes de reactor. Tenemos aquí el primer recipiente que va hacia adelante, que le hemos llamado tanque 1. El segundo recipiente que está hacia atrás, el tanque 2, y estamos colocando nosotros, nos dicen por dato, si el tanque esférico cuyo radio mide 6 metros, uno de los tanques viene a ser de radio 6 metros, entonces nosotros estamos colocando que este tanque 1 sea de radio 6 metros. Entonces por dato estamos colocando que el radio va a resultar igual a 6 metros, entonces nos dicen que si ese tanque esférico de radio 6 metros se llena de gas en 54 horas, ¿en cuánto tiempo se llenará el otro tanque de 4 metros de radio? Entonces quiere decir que este otro tanque, el que está hacia atrás,
tiene como radio 4 metros. Entonces, para poder saber justamente ese tiempo que se va a llenar de gas el otro tanque, necesitamos saber el volumen de cada uno de los tanques, porque el tiempo de llenado de gas, ¿de qué va a depender? Justamente del espacio que tiene cada tanque, pero ese espacio que tiene cada tanque viene a ser el volumen. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? El volumen de cada tanque. Cada tanque es de forma esférica, entonces sabemos que el volumen de la esfera siempre es igual a 4/3 de pi por el radio elevado al cubo. Entonces, reemplazando, el volumen de este primer tanque es igual a 4/3 de pi por el radio, que mide 6 elevado al cubo. Entonces, operando aquí, 6 elevado al cubo resulta 36 por 6. Tercia 1, tercia va a resultar igual a 2. Entonces nos quedaría 36 por 4 por 2, sería 36 por 8. 36 por 8 es igual a 288 pi. Entonces, este tanque 1 justamente puede almacenar 288 pi metros cúbicos de gas. Ahora buscamos el volumen de este segundo tanque de radio 4, que si el radio es menor, necesariamente el volumen también va a ser menor, ¿no? Es claro observar que el volumen justamente con la longitud del radio son directamente proporcionales, ¿no? A mayor radio, mayor volumen. Entonces, como este volumen viene a ser tanque, aquí estamos colocando volumen del tanque 2 va a ser igual a 4/3 de pi por el radio. Ese radio resulta 4 elevado al cubo. Entonces nos queda 4 por 4, 16. 16 por 4, 64. 64 por 4, 256 sobre 3 pi. Entonces ya conocemos el volumen de cada tanque. Si conocemos el volumen de cada tanque, entonces ya podemos hacer la regla de 3 simple. Supongo que lo han visto también en la parte aritmética y álgebra, ¿no? La regla de 3 simple. Aquí vamos a colocar. Entonces nos dicen por dato que este tanque 1 se llena en 54 horas. Entonces, 288 pi metros cúbicos de gas se llena en 54 horas. A nosotros nos preguntan justamente esta cantidad de gas que le corresponde al tanque de radio 4, en cuántas horas se llena de gas. Entonces colocamos 256 tercios de pi, X horas. ¿Esto cómo se resuelve? En forma de aspa. Entonces aquí vamos a resolver. Entonces resolvemos en forma de aspa. Hacemos justamente el producto, ¿no? 288 pi por X. Entonces aquí nos queda justamente 288 pi por X. Entonces resolviendo en aspa nos va a quedar 288 pi multiplicado por X. Esto es igual a 256 tercios de pi multiplicado por 54. Entonces se cancela el valor de pi, se cancela con el valor de pi y aquí operamos, ¿no? Aquí extraemos mitad operando, encontramos el valor de X nada más. X va a resultar igual a 16 horas. La respuesta viene a ser la alternativa D nada más. Entonces sería el ejercicio número 5. Pueden tomar la captura de pantalla. Siempre cuando nos pregunten este tipo de ejercicios, sea por ejemplo, se tiene por ejemplo un terreno en forma rectangular y nosotros queremos cercar ese terreno y si nos cuesta que el metro lineal de malla cuesta por ejemplo 5 soles, entonces ¿cuánto será el costo
para poder cercar todo el terreno. Entonces, para poder cercar todo el terreno, la cerca de todo el terreno que corresponde al perímetro de ese terreno, necesitamos saber alrededor del terreno cuántos metros lineales hay. Entonces, supongamos que haya 20 metros. Si alrededor se necesita, para poder hacer la cerca de ese terreno, se necesita 20 metros, y nos dicen que 1 metro lineal de malla cuesta 5 soles, hacemos la regla de 3 de manera similar. 1 metro, 5 soles. Entonces, necesariamente 20 metros será X soles. Multiplicamos en forma de aspa y vamos a encontrar la respuesta nada más, que va a ser igual a 100 soles, ¿no? Sería la respuesta. Entonces, de esa manera siempre se trabaja la regla de 3 simple. El ejercicio número 6. Para albergar a una expedición se construye una estructura cubierta en forma de semiesfera, como se muestra en la figura, tal que el área del piso es de 78,5 metros cuadrados. Si el metro cuadrado de lona cuesta 5 soles, halle el costo para cubrir con lona la estructura. Entonces, nuevamente colocamos aquí la solución y vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado, y justamente nos dicen que se trata de una estructura, ¿no? Nos dicen para albergar una expedición se construye una estructura cubierta en forma de semiesfera. Entonces, para esta semiesfera nosotros estamos colocando que la base inferior, toda esta base sombreada, es el círculo máximo que contiene al centro. Entonces, este punto nos representa centro de nuestra semiesfera. Por lo tanto, radio R mayúscula, radio R mayúscula. Pero por dato nos dicen tal que el área del piso. El piso viene a ser justamente la región sombreada, ¿no? Aquí se puede observar la entrada de esa, digamos, de esa estructura, y toda la parte sombreada nos representa el piso. Entonces, el área del piso es igual a 78,5 metros cuadrados. Entonces, nos dicen si el metro cuadrado de lona cuesta 5 soles, hay el costo para cubrir con lona toda la estructura. Entonces, para poder hallar ese costo, ¿qué necesitamos saber? ¿Cuántos metros cuadrados de lona necesitamos? Entonces, para poder saber cuántos metros se necesita, esa cantidad de lona debe cubrir toda la estructura. Y cubrir toda la estructura es justamente el área de la superficie semiesférica nada más, ¿no? Entonces, toda esta parte superior viene a ser una semiesfera. Todo lo que está alrededor será la superficie semiesférica nada más. Entonces, necesitamos saber cuánto es el área, y justamente conociendo esa área ya podemos hacer la regla de 3 simple nada más. Entonces, el área de la superficie semiesférica depende del radio, de este R mayúscula. Pero por dato nos dicen que el área de nuestro piso, el piso es un círculo de radio R, que va a ser igual a pi por radio al cuadrado, es igual a 78,5. Entonces, conociendo que este producto es igual a 78,5, entonces ya podemos hallar el área. El área de nuestra semiesfera es igual a 2pi, ¿no? ¿Está claro esa parte? Sabemos que el área, aquí colocamos el área de nuestra superficie semiesférica. Entonces colocamos aquí el área de nuestra superficie esférica va a resultar igual a 4pi por radio elevado al cuadrado. Lo que aquí justamente observamos es la mitad. La mitad sería la semiesfera. Entonces dividimos sobre 2 y nos va a quedar 2pi por
el radio elevado al cuadrado. Entonces, ya conocemos que va a resultar igual a 157, ¿no? ¿Por qué 157? Porque justamente multiplicamos, ¿ah? Aquí vamos a colocar, entonces nos queda aquí 2pi, nos va a quedar, esto es igual a 2 por pi por radio al cuadrado, pero esta parte de pi por radio elevado al cuadrado, toda esta parte de amarillo, justamente del paso anterior, es 78,5. Entonces nos quedaría 2 por 78,5. Entonces 2 por 78,5 multiplicando, en realidad va a resultar igual a 2 por, nos quedaría aquí, multiplicamos, nos va a quedar 10, sube 6 más 1, 7, ¿no? Y justamente sube 1, nos queda 2 por 7, 14, más 1 sería 15, 157 metros cuadrados. Entonces ya conocemos que todo lo que está, digamos, la cantidad de lona que se necesita para cubrir esa semiesfera es de 157 metros cuadrados. Entonces ya podemos hacer la regla de 3 simple. Aquí por dato nos dicen que el metro cuadrado de lona, un metro cuadrado de lona cuesta 5 soles. A nosotros nos preguntan, ¿hay el costo para cubrir con lona la estructura? Entonces todo lo que se necesita para cubrir con lona la estructura viene a ser de 157 metros cuadrados, será X soles. Entonces multiplicamos nuevamente en forma de aspa. Cuando se multiplica en forma de aspa, 1 por x. Entonces aquí nos quedaría 1 por x es igual a, nos queda 157 por 5. Entonces se cancela y aquí operando nos queda 5 por 7, 35. Luego nos queda 5 por 5, 25. Más 3 sería 28. Entonces nos va a quedar 785 soles. Entonces el costo que se necesita para cubrir con lona es de 785 soles. La respuesta es la alternativa C. A ver, tome la captura de pantalla. Ejercicio número 7. En la 7 nos dicen en la figura, la base del cono y el círculo máximo de la semiesfera son concéntricas y el radio de la semiesfera es el doble del radio de la base del cono. Si el volumen del cono es 144 pi centímetros cúbicos, halle el volumen de la semiesfera. Entonces colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado y nos dicen que la base del cono y el círculo máximo de la semiesfera son concéntricas. Entonces, ¿qué quiere decir la palabra concéntricas? Que tienen el mismo centro. Entonces, si ambas bases circulares tienen el mismo centro, quiere decir que pertenecen a un mismo plano. O sea, uno no está encima del otro, ni el otro está debajo del otro. Están en un mismo plano nada más. A eso se refiere la palabra concéntricas. Entonces, aquí se puede observar justamente que todo este círculo mayor viene a ser el círculo máximo. Se dice que es círculo máximo porque contiene al centro de esa semiesfera. Entonces vamos a trazar nuestro diámetro, trazamos el diámetro y aquí estamos sombreando justamente nuestro círculo máximo de toda esta semiesfera. Luego sombreamos
justamente nuestro círculo, la base circular para ese conito que viene a ser de amarillo. Entonces, ambos son concéntricos. Este círculo de verde con el círculo de amarillo tienen el mismo centro, que es ese puntito de azul nada más. Entonces, como tienen el mismo centro, entonces vamos a colocar nosotros que el radio de nuestra semiesfera resulte siendo 2R, para no trabajar con fracción. Entonces, nos dicen aquí por dato, dice bien claro que el radio de la semiesfera es el doble del radio de la base del cono. Entonces, nosotros colocamos que el radio de esta base circular del cono es R minúsculo. Entonces, por este dato resaltado, el radio de la semiesfera, ¿no? Entonces, por ese dato resaltado, que el radio de la semiesfera es el doble del radio de nuestra base del cono, entonces si vale R, resultó siendo 2R nada más. Pero como este punto es centro, lo vemos como geometría plana. Si una semicircunferencia, ese punto es centro, cuando se une con cualquier punto de ese arco, esos segmentos nos representan los radios. Entonces, unimos con este punto superior y este segmento de azul es el radio de la semiesfera, que va a ser igual a 2R. Pero como se trata de un cono de revolución, también resulta siendo la altura para ese conito de revolución, ¿no? Siempre toda perpendicular trazada desde el vértice hacia el centro de la base circular viene a ser la altura para ese cono. Y en este caso, esa altura va a resultar igual a 2R. Entonces ya conocemos el radio de la base de nuestro cono, conocemos la altura, ya podemos reemplazar, ¿no? Me dicen por dato aquí que el volumen, por dato, el volumen del cono es 144 pi. Entonces nosotros sabemos que el volumen del cono, colocamos aquí por dato, sabemos que el volumen de nuestro cono siempre resulta igual a 1/3 del área de la base de pi por ese radio elevado al cuadrado por la altura. Pero en este caso la altura es igual a 2R. Entonces colocamos por dato el volumen del cono resulta igual a 144 pi. Pero este volumen, conociendo este radio de la base y la altura, reemplazamos. Va a ser igual a 1/3 de pi por el radio de la base circular elevado al cuadrado por la altura. La altura del cono, en este caso, resultó siendo 2R. Eso es igual a 144 pi. Entonces, en esa igualdad se cancela el valor de pi. Se cancela el valor de pi y aquí nos estaría quedando mitad, ¿no? Entonces nos queda mitad, va a resultar igual a 1. Aquí mitad vendría a ser igual a 72. Entonces nos quedaría R al cubo es igual a 72 por 3. Entonces extraemos su raíz cúbica y R va a resultar igual a 6. Conociendo que el radio resulta igual a 6, entonces ya podemos hallar el volumen de la semiesfera. Sabemos que el volumen de la esfera siempre resulta igual a 4/3. 4/3 de pi por el radio que viene a ser R elevado al cubo nada más. En este caso, el R mayúscula es igual a 2R minúscula, que vendrá a ser igual a 12. Entonces diremos el volumen de la semiesfera es la mitad, entonces multiplicamos por 1/2. El volumen de la semiesfera es 1/2 del volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio. Ese radio resultó siendo 12, 12 elevado al cubo. Entonces, de aquí operando, se cancela mitad 1, mitad 2, tercia, y también resulta tercia, y va a ser igual a 1152 pi centímetros
cúbicos. La respuesta vendría a ser la alternativa, en este caso es la alternativa B. ¿Ya? Un minuto, que vamos a corregir. Y también vamos a agregar que 2R es 12, ¿no? Aquí, ¿ya? Entonces 2R va a resultar igual a 12. Mi alternativa B, ¿no? Entonces R es 6, 2R va a ser igual a 12, por lo tanto el volumen es igual a 1152 pi centímetros cúbicos nada más, sería la respuesta, ¿ya? Tendría que ser entonces el ejercicio número 7. A ver, tomen la captura de pantalla y pasamos a ver el ejercicio número 8. El ejercicio número 8 nos dicen, un arquitecto diseña un parque donde quiere colocar un monumento en forma de esfera y cilindro como se muestra en la figura, donde el radio de la esfera es igual al radio de la base del cilindro. Si el volumen del cilindro es la tercera parte del volumen de la esfera, hay la altura del cilindro. Entonces, colocamos aquí la solución. Vamos a copiar la misma gráfica de nuestro enunciado. Y nos dicen que un arquitecto diseña. Entonces, aquí se observa que el arquitecto diseña un parque donde quiere colocar este monumento en forma de esfera y cilindro, como se muestra en la figura. En la parte superior, justamente va a colocar una esfera donde el diámetro es 70. Si el diámetro de la esfera es 70 decímetros, es claro observar que ese radio va a ser la mitad, que va a ser igual a 35. Entonces, este punto nos representa centro de nuestra esfera y ese radio resulta siendo igual a 35. Luego nos dicen por dato que el radio de la esfera es igual al radio de la base del cilindro. Entonces, aquí nosotros colocamos la base. La parte inferior es justamente la parte cilíndrica. Toda esta parte inferior es la parte cilíndrica, donde la base también viene a ser un círculo. Entonces, aquí estamos dibujando justamente en la parte inferior de nuestra parte cilíndrica, estamos dibujando nuestra base circular. Entonces, todo este planito, todo este plano sombreado nos representa la base circular de nuestro cilindro. Entonces, esa base circular tiene el mismo radio de la esfera. Entonces, si tiene el mismo radio, aquí ubicamos centro, ¿no? Entonces, ubicamos aquí el centro y necesariamente ese radio también resulta igual a 35. Entonces, esta longitud también es igual a 35 y nos preguntan, halle la altura del cilindro. Pero por dato, justamente nos dicen que el volumen del cilindro es la tercera parte del volumen de la esfera. Entonces colocamos aquí por dato
el volumen del cilindro. El volumen del cilindro es la tercera parte del volumen de la esfera nada más. Entonces, para poder hallar el volumen del cilindro, ya conocemos el área de esa base circular, pi por radio al cuadrado, por la altura, que viene a ser h. Eso es igual a la tercera parte del volumen de la esfera. Para poder hallar el volumen de la esfera, también ya conocemos el radio. Entonces, reemplazamos. Diremos entonces que el volumen del cilindro es la tercera parte del volumen de la esfera. Este 3 pasa aquí a multiplicar y encontramos que el volumen de la esfera es igual a 3 veces el volumen del cilindro, ¿no? Para no trabajar con fracción, el 3 pasa a multiplicar y el volumen de la esfera es igual a 3 veces el volumen del cilindro. Reemplazando, el volumen de la esfera es igual a 4/3 de pi por el radio, que es 35 elevado al cubo. Eso es igual a 3 veces el volumen del cilindro, que es el área de la base circular, pi por radio elevado al cuadrado, por la altura, que viene a ser justamente h nada más. Entonces, en esta igualdad se cancela, ¿no? Entonces, es claro observar que se cancela el valor de pi, se cancela pi con pi, luego se cancela 35 elevado al cuadrado, 35 elevado al cuadrado con 35 elevado al cuadrado. Entonces, de aquí operando, nuestra altura va a ser igual a 140 sobre 9 decímetros. Entonces, ya encontramos justamente esa altura y nos preguntaban por la altura que viene a ser h, que va a ser igual a 140 novenos decímetros. La respuesta viene a ser la alternativa a nada más, ¿ya? Entonces, sería el ejercicio número 8. Ahí les muestro las claves de los propuestos. La clave de los ejercicios propuestos, la 1 es avión, la 2 es casa, la 3 es dado, la 4 es beso. Y sería la clase de hoy, jóvenes. Gracias. Les muestro. Esa es la clave, ¿no? Ya. ¿Hay alguna consulta, alguna pregunta? O la diapositiva de la teoría de la esfera. Ok. Entonces retrocedemos aquí. Esa es la teoría de la esfera. Esta es la otra parte, ¿no? Esa es la otra parte.
Ahora le toman la captura de pantalla. Ya, ok. Ok, jóvenes, entonces hoy fue nuestra última clase y terminamos justo con la parte de espacio, ¿eh? La que era la parte de conos y esfera. Entonces, bueno, fue un gusto haber trabajado durante este tiempo, estas 12 semanas con ustedes. Espero que les vaya muy bien, de verdad, les deseo de todo corazón toda la suerte del mundo y lo único que les puedo aconsejar, jóvenes, es que en la vida hay que ser perseverante. Ustedes ahora están viendo cómo se trabaja, digamos en un ciclo presencial es algo similar, ¿no? Entonces siempre lo que es PRES nos enseña a ser independientes, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos llegar a ingresar a la universidad, estamos queriendo lograr ser profesional, entonces tenemos que luchar por ese proyecto, ¿sí? Nada es fácil, nada es sencillo, pero con la perseverancia todo se logra, de verdad. Les deseo todo lo mejor, que les vaya muy bien, cuídense bastante, espero algún día conocerlos presencialmente y que las cosas cambien y mejoren para todos nosotros. Así que chao, nos vemos, cuídense, hasta luego, jóvenes.